Minutos de las 9 de la mañana. Tenemos a la primera entrevista del día de hoy. Invitada aquí en el estudio es Marilyn Peñalba, que es docente, investigadora, especialista en peligros geológicos. Me imagino que sos geóloga, Marilyn, pero estoy suponiendo. ¿Cómo te va? Soy geóloga. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, gracias por venir a visitarnos. Gracias por la invitación. Bueno, hubo un sismo en el pasaje de Drake, en ese sector, que es grande igualmente, ¿no? Sí. Más o menos a 219 kilómetros de nuestra ciudad, hacia el sur sería, casi en línea recta, por lo menos lo que uno podía ver en el mapa, ¿no? Sí. Y a unos 10 kilómetros de profundidad. Eso es todo lo que yo leí al respecto. Después lo que leí fue, evacuaciones en Ushuaia cuando no nos estábamos evacuando, riesgos del tsunami, etcétera, etcétera. Supongo que cuando ocurre un episodio de estas características, a ustedes les produce como rápidamente sentarse a estudiar a ver qué es lo que está pasando, cómo funciona la cosa. Sí, es así. De hecho, ni bien sentí el sismo, lo primero que hice fue entrar a los medios que sabemos que registran esos eventos. Ajá. Para ver información. Bueno, inmediatamente nos surge la información porque eso se lee con distintos sismógrafos que se procesan y a partir de ahí salen los datos. Pero al ratito ya estaba toda esta información que vos decís, un sismo de 7.5 a 220 kilómetros, casi en línea recta hacia el sur. Sí. Y que es una zona de subducción, es una zona... Es una zona en la cual las placas tectónicas se están encontrando, digamos, están colisionando, igual que la zona que forma los Andes. Toda la zona de los Andes es una zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ahí donde ocurrieron estos sismos es una zona de subducción, pero ya entre la placa antártica y la de Escotia. Es como la continuación de lo que sería linealmente, digamos, la zona de subducción, pero entre otras dos placas. Entiendo. O sea que, primera conclusión a la que yo, que no sé nada del tema, puedo arribar ese lugar se debe estar moviendo todo el tiempo. Lo que pasa es que esta vez se movió mucho. Exacto. Eso es lo que sucede generalmente. O sea, si uno entra a mirar las páginas que registran los sismos permanentemente, todos los sismos ocurren en los bordes de placa. Claro. Lo que sí son es cada cierta cantidad de tiempo y porque lo que sucede es que eso está generando mucha tensión, se acumula esa tensión y en algún momento se libera. Bien. Y esa liberación es la que produce generalmente los sismos de un poco mayor magnitud, porque uno puede tener sismos de menor magnitud permanentemente y los de mayor magnitud ocurren en esos casos. Y después, bueno, las réplicas en general que suceden, que estuvieron sucediendo todo el viernes, sábado, incluso yo miraba hoy, había todavía hoy algunas de 4 y algo, ya no se llegan a sentir. Claro. El viernes a la tarde hubo una réplica un poquito más fuerte de 6 y algo, que al menos yo la sentí, vi ahí los lugares donde hay cosas colgantes, se nota un poquito como se mueve. Se bambalean un poco. Sí. Marín, toda la zona nuestra se sabe que es una zona sísmica, pero una de las cosas que se planteaban era... Bueno, el riesgo del tsunami, ¿no? Como el terremoto se produce en profundidad, en el mar, en la profundidad, parece que siempre lo que ocurre es que hay un tsunami, es como si fuera 1 más 1. No ocurrió, entiendo que por lo menos no cayó ninguna ola en tierra firme. De todas maneras, sí es cierto que nuestros vecinos chilenos hicieron evacuaciones y cosas por el estilo. Se hablaba de un posible tsunami en Ushuaia. ¿Es posible que eso ocurra alguna vez? ¿No es posible por las condiciones geográficas que tiene la ciudad? Digo, estamos en el canal, tenemos islotes por todos lados. Bueno, ahí antes de hablarte del tsunami es importante aclarar otra cosa. El registro que nosotros tenemos por el cual somos una zona sísmica es por la zona de falla Magallanes-Fagnano, que no es la sismicidad que ocurrió en este caso. Claro. Entonces, nuestro foco sísmico más importante en el sentido de que puede tener mayor afectación si hubiese un sismo 7.5, por ejemplo, en esa zona, es la zona de falla Magallanes-Fagnano. Claro. Esta es una zona que está cerca. Y que ahí por eso... voy a hacer un paréntesis. Sí. Ahí está Tierra del Fuego toda, haciendo que un pueblo que está justo en el medio de esa falla crezca. Sí. Bien. Vamos todavía. Bueno, podemos dedicarnos capaz a otro programa. ¿Por qué hacen de Tolwyn, chicos? Múdenlo.
Y de todas maneras, digamos, con esto no voy a decir que, por supuesto, cuanto más cerca de una falla se está, más riesgoso es. Tenemos Los Ángeles arriba de la falla de San Andrés. Totalmente, sí. Ciudades arriba de fallas por todos lados. Y siguen ahí. Y lamentablemente, o no sé si lamentablemente, eso es mi visión como geóloga quizás, pero la población crece y se va instalando cada vez en lugares más inseguros, porque los lugares seguros son los primeros que generalmente se ocupan, a veces no, claro. A veces son estratégicos y hay que ocuparlos igual. Lo importante es saber, principalmente es el conocimiento, saber dónde estamos, qué puede ocurrir y tener los planes de emergencia y los planes de manejo de esas situaciones bien aceitados en su funcionamiento. Claro. Porque la realidad es que si yo que trabajo con distintos peligros naturales, hay muy poquitos lugares en los cuales uno quizás podría decir es muy poco probable que ocurra casi ningún peligro natural. No tiene problemas en las costas, problemas con las inundaciones de los ríos, erosión eólica, hay un montón de situaciones. Lo importante es conocer, saber, hacer los diagnósticos que correspondan, hacer la infraestructura que corresponda para las zonas en las que vivimos, claro, y tener todas las instituciones que correspondan funcionando para las situaciones de emergencia. Por si se produce, claro. Exacto. Bueno, ahora, nuestra falla es la del Fañano. Nuestra. La nuestra, digo, la que más... La que más afectaría. A la que más podría afectar nuestra Tierra del Fuego. Lo de los tsunamis, ¿es algo que se puede llegar a dar alguna vez? O... Ahí voy a aclarar eso que vos dijiste que es importante. Cualquier sismo en una zona de mar o de océano o de cuerpo de agua importante produce el movimiento. El sismo es una vibración. Claro. Es como la propagación del tsunami es lo mismo que cuando vos tirás una piedrita en el agua que se ve la onda como se propaga. Expansiva. Bueno, pero en este caso en vez de tirar la piedrita es la tierra que está generando esa liberación de O sea, movimiento en el agua va a haber sí o sí. Movimiento en el agua va a haber sí o sí. Ahora, ese movimiento en el agua puede ser de centímetros, de metros o en casos extremos de decenas de metros incluso. Uh-huh. La magnitud del sismo y la profundidad del sismo va a determinar qué volumen de agua se va a desplazar. Bien. Y ese volumen de agua es lo que luego va a generar esa ola. Y esa ola se propaga con la misma energía en todas direcciones, pero va llegando, digamos, a las distintas costas en distintos tiempos y con distinta energía que se va disipando en el tiempo también, ¿no? Claro, como una onda expansiva. Es una onda expansiva. Es lo que, no sé, cuando hay sismos incluso en Japón, la onda expansiva, o sea, el tsunami ha llegado a las costas de Chile, claro, pero con una altura de 20 centímetros del nivel del mar, claro, que es casi imperceptible con respecto, por ejemplo, a la variación de las mareas. Entonces, eso es lo que sucede siempre que hay un sismo en el agua. Bien. Ahora, nuestro caso, como vos decís, es un caso bien particular porque tenemos todas las islas chilenas al sur de Ushuaia. Nuestra zona es un canal, no es mar abierto. Uh-huh. Entonces, vos pensá que esa onda que se viene propagando desde el sur, para que llegue a Ushuaia tendría que, digamos, pasar por todas las costas de las islas. Claro, Isla Navarino y todas las demás. Todas las demás e ir metiéndose por los canales. Claro. Y a medida que ese agua además va colisionando contra las costas, también va perdiendo energía. Uh-huh. Entonces, era un poco lo que después decían más avanzado el día, ¿no? El viernes, que si se llegara a ver algún tipo de variación del nivel del mar, en este caso habría sido muy poquito. De hecho, en algún momento del viernes a la tarde hice una entrevista y había el director del Centro Sismológico de Chile, que decía que ellos habían registrado, pero variaciones centimétricas en el nivel del mar. Como que había subido un poquito. Muy poquito, mucho menos que lo que sube o baja con las mareas. Bien. Yo vi un video, creo que esto fue el viernes, ¿no? Ya el viernes, un fin de semana largo, es terrible. El viernes a la noche vi un video en redes sociales de fuerte oleaje contra el muro de contención costero que tienen en la ciudad de Río Grande, y la publicación lo relacionaba de alguna manera a ese movimiento. ¿Puede estar vinculado o también en estos eventos pasa
que con desconocimiento y un celular uno postea cualquier verdura. Viste que la Tierra, ya sabemos que la Tierra es plana, que en la Antártida hay una base con extraterrestres, ¿no? Cada uno tiene sus teorías. La onda del tsunami no es una ola que rompe como el oleaje normal. Justamente lo que sucede es que el agua se produce ese alzamiento del agua y avanza como si fuese una topadora. Okay. Y ingresa a la tierra de la misma manera. Entonces, el oleaje que uno ve de la ola que rompe y hace espuma no es asociado a un tsunami. Y además, más allá de eso, yo en la naturaleza es difícil que uno diga esto no puede ocurrir o seguro no, pero es muy poco probable que un sismo que ocurrió al sur de Tierra del Fuego, como lo vimos, y que se propagó hacia todas las direcciones, como te decía, expansivamente, que haya llegado a Río girado, Grande. Claro, que haya decidido pegar un rebaje, doblar hacia la izquierda y pegarle a Río Grande. Es muy poco probable. Claro. Sí. Perdóname, y hablaste de las evacuaciones antes, que eso es importante. Sí. En Chile tienen muchos más sismos que acá, es un país sísmico y es un país en el cual han tenido y tienen tsunamis, no te diría frecuentemente, pero tienen mucho más que acá. Entonces tienen un sistema de emergencia que funciona siempre que hay un sismo en una zona pase lo que pase. Con agua. Entonces, claro, ante la duda, y porque además han tenido eventos que han costado la vida a muchas personas, ante la posibilidad, de hecho tenían un sistema de alarmas. Ayer alguien me escribía que estaba en Punta Arenas, que había escuchado que había empezado a sonar la alarma y la gente naturalmente se empieza a ir hacia las zonas más altas, como que ya tienen mucho más trabajado el tema de las alarmas y de la educación con la gente, y hacen las evacuaciones por prevención, para que no suceda nada. Eso no quiere decir que vaya a ocurrir un tsunami ahí, pero por las dudas, al menos en las primeras horas, que son, en este caso, o sea, son 220 kilómetros, pero no están tan lejos para la velocidad a la que se propagan, las primeras horas, que son las que podría ocurrir, preferible que la gente esté más lejos de la costa. Un poco lo que decían acá, traten de no ir a la costa, de no hacer actividades acuáticas. Ante la posibilidad, preferible prevenir. Pero ahora, no quiero ponerte a vos a polemizar con las autoridades, no es la idea de que estés acá, pero la reacción que tuvo que tuvo Tierra del Fuego, Argentina sería, ¿no? Si comparamos entre Chile y Argentina, puntualmente sobre este evento, ¿te pareció que fue correcta, digo, por las implicancias que podía llegar a tener, teniendo en cuenta todas estas condiciones que venimos hablando de dónde estamos geográficamente nosotros, Almanza, que podían ser los dos lugares más afectados, si se quiere, por algo que ocurrió a 220 kilómetros? Porque en algún momento yo también veía incluso comunicadores, gente que tiene que genera opinión pública, que es como, miren lo que están haciendo los chilenos, qué bien, qué ordenados, qué nosotros estábamos en Narnia. Pero tal vez estaba bien que estuviéramos en Narnia, porque tal vez a nosotros no, más allá de no navegar o no andar en calle, que ese tipo de cuestiones que hizo el gobierno, la activación por las dudas de un protocolo de seguridad del municipio, no sé si era necesario prender todas las alarmas. Y ahí es compleja la toma de decisión, porque por un lado es cierto que es poco probable que ocurra un tsunami, o que hubiese ocurrido un tsunami en ese caso, pero a la vez me parece que es fundamental al menos que la gente cuente con la información, ¿sí? Uh-huh. y que el sistema de alarmas esté funcionando, en el sentido de el tsunami no es como un sismo que es repentino y vos no podés saber qué va a suceder. O sea, vos sabés que hubo un sismo en ese lugar y podés, de hecho, monitorear si viene un cierto expansión de ese agua y el tsunami. Y de hecho podés saber, muchas veces ha sucedido esto que te decía en Chile, con sismos que ocurren en Japón, y les dicen, entre 4 y 5 horas va a estar llegando la onda a la costa chilena, claro. O a la costa de América del Sur. Entonces,
eso se puede monitorear. Por supuesto que hay que tener el instrumental y hay que tener las instituciones y los equipos y todo, y los profesionales que trabajen con eso. Pero es algo que uno puede analizar y saber qué va a suceder o no, o al menos que podría suceder en esta fracción de tiempo. Claro. Entonces, ante la posibilidad, si vos me preguntás a mí, sí, evacuar es... si no está bien organizado, es caótico. O sea, la población tiene que saber qué hacer y hacia dónde ir. Pero a modo preventivo no me parece que esté mal. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés, y además con Ushuaia, que tiene, Almanza quizás es más fácil en el sentido de que es más chico, pero a la vez tienen menos lugares a donde ir, protegidos. ¿Sí? Ushuaia tenés una población costera enorme. Entonces, si uno no toma las medidas con tiempo y de repente hay información de que efectivamente se está propagando el tsunami por el canal y tenés que tomar una decisión y resolver en 1 hora, no sé si llegás a evacuar a toda la ciudad en 1 hora. Claro. Menos aún si la gente no sabe. Entonces, para mí, vuelvo, es muy importante conocer a dónde vivimos, las cosas que pueden suceder, y es muy importante tener al menos esos mecanismos funcionando. Después, la decisión en el momento no siempre es fácil de tomar. A veces uno evacúa y no pasa nada, a veces no evacúa y pasa y suceden cosas que tienen consecuencias que no son las que uno esperaría. Claro. No es fácil con la naturaleza tomar decisiones porque no es tan predecible. Claro. Y que la Argentina cuenta con sistemas de medición o apela a aquellos institutos. Yo veía alguna publicación que uno de los primeros en informar de cuánto había sido el sismo fue un instituto norteamericano. Entonces, ¿tenemos nuestros propios sistemas de medición o nos tenemos que apoyar en otros países para poder hacer esas mediciones? Tenemos el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que es el INPRES, que tiene en línea el registro. ¿Y cómo hace ese registro? Ese registro se hace... Me imagino que no andan tirando sensores por todos lados. No, son sismógrafos que están instalados permanentemente. Hay una red sismográfica, que en este caso que es de la Argentina, y hay redes sismográficas de todos los países, o sea que a nivel mundial igual uno siempre tiene... Cuanto más grande la red sismográfica, más precisos los datos, y además las redes entre sí se complementan. Están como interconectadas de alguna manera. Sí. Pero la red sismográfica argentina, los sismógrafos que están funcionan permanentemente y a partir de eso se registra la información. ¿Y qué características tiene un sismógrafo? Es un... ¿O se entierran algo en la tierra? ¿Cómo hacen? Claro, es un aparato que tiene un péndulo, ¿sí? Que va registrando la vibración. Y se registra como un electrocardiograma. Hasta ahí yo sí. Eso uno lo puede ver hasta en películas, pero digamos, ¿cuál es la punta de ese hilo para tomar esa medición? O sea, me imagino que no es una computadora arriba en el escritorio. No. La computadora arriba del escritorio recibe la información. Claro. Sí, pero el aparato que está en tierra, digamos, está depende de dónde esté, pero generalmente está fijado en el subsuelo. Okay. Y tiene este sistema de medición que es, digamos, de la misma forma que funciona un péndulo, pero está absolutamente calibrado para que uno sepa que esas vibraciones, porque igual también puede registrar cualquier tipo de vibración, ¿no? Si pasa un camión fuerte cerca de un sector donde hay un sismógrafo, lo va a registrar igual. El asunto es que no, claro, está bien. Después ahí están los que procesan esa información, ¿no? Igual no es lo mismo la vibración de un... sí, debe tener una cierta sensibilidad el aparato. Sí, es súper sensible. ¿Pero se entierra? Sí. Ah, ok. A determinada cantidad de kilómetros. No, poco profundo. Ah, ¿poco? No, sí, la vibración, vos fíjate que la vibración la sentimos en las parados. Pero ¿cómo haces para saber que es 7 punto algo en el pasaje de Drake? ¿Es una estimación que se hace o cómo? No. Son dos cosas distintas las que me estás preguntando. Una cosa es la ubicación y otra cosa es la magnitud. Sí, la ubicación se registra, vos tenés que tener distintos sismógrafos. Cuando se produce un sismo, lo que se produce son ondas. Sí. Esa onda tiene cierta velocidad, ¿sí? Que son
distintas dependiendo de los tipos de onda. Me voy a poner muy específica porque va a ser aburrido, pero en función de la velocidad que tiene esa onda al llegar a los distintos sismógrafos, vos podés calcular la ubicación. Bien, como que haces una especie de triangulación. Exacto, bien. Es una triangulación. Listo, haces triangulación. Ahí ya sabes dónde fue. Ahí ya sabes dónde fue. Y en función de cuánto es esa vibración, ¿sí? Que si vos tenés el registro ese es muy amplio o poco amplio, vos podés determinar la magnitud. Bien. ¿Sí? Y de la misma manera, con los distintos registros, podés determinar la profundidad. Claro, está bien. Entonces es todo a partir de los registros de diferentes sismógrafos y la combinación de esa triangulación y la intensidad con la que cada uno de esos sismógrafos percibió te pueden permitir, me imagino yo con un cálculo matemático, saber dónde, con qué magnitud y a qué profundidad. Exacto. Mirá, ¿acá tenemos en Tierra del Fuego instalado algún sismógrafo? Acá tenemos sismógrafos, eso te iba a decir también, al margen de que a nivel nacional tenemos el IMPRES, acá la Estación Astronómica de Río Grande tiene el registro de los sismógrafos que hay funcionando en Tierra del Fuego, que no sé actualmente cuántos son. Hubo en algún momento 5, después sé que instalaron otro, pero no sé si los 6 están funcionando. Claro. No sabemos si se les ocurrió recortar ahí también en el último tiempo. Puede pasar eso, claro. Sí. Y sí, la Estación Astronómica de Río Grande tiene una recopilación histórica desde los sismos históricos, de hecho, antes de que existiera instrumental, y después, desde que hay instrumental hasta ahora, hay una base de datos de, ahora no me acuerdo, pero como 2000 y pico de sismos. Claro. Se habla siempre mucho, creo que es, corregime si me equivoco, el 47, puede ser 57, o sea, uno que fue grande que hubo acá en la provincia. En el 47, fueron 2. Dos, en sí, el 47. Y en el 70 de nuevo. ¿Y en el 70 de vuelta? Hubo otro, sí. Yo nací acá, ¿viste? Y siempre se hablaba de que hay eventos así cada 50 años. Y listo. Y se terminó. ¿Por qué? Porque lo dice doña Enriqueta, que vive ahí en la esquina, en el barrio no sé cuánto, y doña Enriqueta estuvo presente en el del 47. Bueno, ¿hay algo del paso del tiempo en el que uno tiene que prever, o es completamente impredecible? No es completamente impredecible, pero no es lineal, o sea, no es porque proporcional. De hecho ya venció porque además esos sismos fueron de la zona de falla Magallanes-Fañano, claro. no del Drake. Sí. No es proporcional de esa manera. Hay zonas en las que sí, las fallas están muy estudiadas y cada cierta cantidad de tiempo se ha visto, pero porque hay un registro de el registro te permite ver que hay un promedio. Que hay una especie de periodicidad. Si no es así de lineal, pero sí hay estudios que se pueden hacer, esto que yo te decía antes, que pueden determinar que hay sectores en los cuales se está acumulando esa tensión y que es factible en el corto, mediano o largo plazo. Ahí a veces uno no puede determinar años, pero sí rangos de tiempo en los cuales pueda ocurrir un sismo que va a liberar esa energía. La energía que se está acumulando en algún momento se libera. ¿Y eso en la falla del Fañano hay algún indicio o no? Yo no conozco que haya estudios de ese estilo actualmente, digamos, que puedan decir, bueno, se está acumulando esta cantidad de energía y es factible que suceda. Claro. Es un tema interesante para mí. Ahí hay, que si se quiere, se juntan dos cosas, ¿no? Que es en el mismo sector donde está, bueno, tiene que ver con todo el sector, pero nosotros tenemos el Paso Garibaldi. Ahí está el Lago Escondido, el Lago Fañano, qué sé yo, todo ese bolonqui, ¿no? Alguna vez lo escuché al doctor Rabasa planteando que había que hacer algo con eso, en cuanto a que Ushuaia es una ciudad que al tener una sola conexión con el centro norte de la provincia, frente a una crisis de estas características, una cosa que puede ocurrir es que se corte ese paso. No sé, que haya un desprendimiento, alguna cosa por el estilo, qué sé yo. La provincia, la ciudad, deberían pensar en un paso alternativo, en un tipo de accionar o algo como para decir, che, si llega a cortarse el Paso Garibaldi, ¿por dónde nos conectamos? Sí, es muy importante. De hecho, no solo por un evento sísmico, sino por las avalanchas de nieve o por los desprendimientos de roca que ocurren, que hasta ahora han sido siempre como algunos bloques de roca, nunca hubo una avalancha de rocas o una caída de rocas que corte efectivamente la ruta. Pero eso podría ocurrir. Pero podría ocurrir, sí.
Sí, Claro. los sismos son desencadenantes de ese tipo de procesos. O sea, eso que nosotros llamamos remoción en masa, que es cualquier movimiento de material pendiente abajo, pueden desencadenarse por grandes precipitaciones, por sismos principalmente. Entonces, incluso por las mismas vibraciones de ahí, en el Garibaldi particularmente, o en cualquier ruta que circulan camiones, por la misma vibración de los camiones. Y sí, siendo el único acceso por tierra. Claro, es una ciudad que tiene una sola conexión. Sí. Claro. Estamos con Marín Peñalba, que es docente investigadora, especialista en peligros geológicos, geóloga. Y agradecerte por tu tiempo, Marín. A partir de que se produce un evento de estas características, como lo que pasó en el pasaje de Drake, se produce... ¿Se genera información que a ustedes les permite producir conocimiento? Sí. Digo, o sea, es como, además de que tenés que dar clase, me imagino, y toda tu vida, ¿tenés ahora tareas por delante propias hasta de tu propia vocación? Sí, y de hecho sacamos una encuesta, nosotros tenemos varios proyectos en los que trabajamos con el tema de peligros, algunos proyectos de investigación, otros proyectos de extensión. El año pasado estuvimos trabajando con encuestas en general de peligros en general, sí. No solo sismos. Cuesta mucho a veces recopilar información a partir de encuestas a las personas, pero bueno, en estos casos cuando algo ocurre, como para que te des una idea, nosotros tuvimos varios meses con una encuesta el año pasado y logramos 100 respuestas. Okay. Ahora lanzamos esta encuesta el sábado, que fue específicamente de los sismos, si lo sintieron, si no lo sintieron, qué sintieron, bueno, dónde viven, para poder hacer un mapa. Claro. Y ya hoy a la mañana cuando revisé había 820 respuestas. Bien. Entonces, la inmediatez de lo que sucede con la recopilación de información es fundamental. Es fundamental porque después es toda información que se pierde. O sea, vos por ahí en el tiempo te acordás, sí, ese viernes estaba en mi casa y vivía por allá. Es lo que nos pasa ahora con sismos que ocurrieron antes. Sí. Pero son pocas las personas, especialmente además en un lugar como este que hay mucha gente que viene y se va. Entonces, recopilar esa información y poder tener la ubicación de dónde se sintió, cómo se sintió, asociar, a ver qué tipo de sectores de la ciudad se sintió más o menos, por qué, cómo es el sustrato en esos lugares, todo eso genera un montón de información que es fundamental. Claro. Y que sí, se suma a todo lo que hacemos diariamente. Claro. Ahora tenemos los 820 datos por ahora que hay que procesar. ¿Hasta cuándo está la encuesta? Yo calculo que la dejaremos abierta hasta fin de esta semana. Bueno, mientras... podamos ir haciendo así, más allá que ya tenemos un montón de datos. Sí. Y cosas que me sorprendieron es que se sintió en Tolwyn y se sintió en Río Grande también. A mí eso, yo en Tolwyn había escuchado en varios grupos en los que estoy, cuando el viernes preguntaban qué pasó, hubo gente de Tolwyn que lo sintió, pero en Río Grande a mí me sorprendió que se sintió también. Así y eso está en las redes de... Si alguien quiere contestar la encuesta, ¿cómo accede a la...? Por ahora fue como... empezamos a mandar así a contactos. Por WhatsApp. Por WhatsApp. No es que están en la... ¿Vos que estás en el ICPA? ¿Dónde estás vos? En el ICPA, en la UTF. Claro. No es que está posteado en las redes del ICPA, por ejemplo. Todavía no, porque como todo fue fin de semana, pero hoy nos vamos a ocupar... WhatsApp. Claro. Hoy nos vamos a ocupar de que esté en las redes del ICPA y probablemente... Yo digo así les damos más trabajo. Claro, sí. Y quizás en la página de la UNI, quizás en alguna nota que pueda estar ahí, pero en las redes del ICPA seguro. Claro. Sí. Marín, gracias por la visita. Muy amable. Muchas gracias. Marín Peñalba, geóloga, docente investigadora, especialista en peligros geológicos, estuvo aquí conversando con nosotros acerca del episodio que tuvo en vilo más a la ciudad de Buenos Aires y a nuestros familiares en el norte del país que a nosotros mismos. Pero bueno, estamos en zona sísmica, gente.